Yo les digo a ustedes que estar al frente de ustedes es tremenda responsabilidad. Pero la responsabilidad mía mayor no es con ustedes. La responsabilidad mía mayor es con el Señor. Porque Él fue el que me llamó. Les quiero hablar sobre esto. Porque en esta semana alguien me llamó y me dijo que el video mío de la última predicación, alguien lo había visto y lo habían criticado porque yo hablé mal de los testigos de Jehová. Yo les di un testimonio a ustedes de los testigos de Jehová y él me decía a mí que tratáramos de ser más respetuosos con las demás religiones, con las demás congregaciones, pero el hecho de que yo sea respetuoso no quiere decir que yo no diga lo que el Espíritu Santo me dice que diga. Yo tengo una responsabilidad. Ustedes no crean que cuando yo les leo este mensaje que yo hago, yo me he hecho una semana haciendo el mensaje. Yo a veces a las 4 de la mañana estoy pensando en qué voy a decir y qué no voy a decir. Porque mi objetivo fundamental es seguir la voz del Espíritu Santo. A mí solo no me oyen ustedes. A mí ahora tenemos las redes sociales que nos oye mucha gente. Y es la voz de Dios que sale a través de las redes sociales. Créanme, cuando yo me paro aquí, me paro con toda responsabilidad. Yo no me pongo aquí para herir a nadie, ni me pongo aquí para criticar a nadie, solo para decir las verdades o que están escritas o que el Señor me manda que las diga. Todos los hombres santos de Dios, por decir verdades, han pasado mucho trabajo. Algunos han sido apedreados, aserrados, muertos a filo de espada. Me viene a la memoria un monje que se llama Hud. Este hombre era católico y comenzó a hablar verdades en la iglesia católica. ¿Y a dónde lo llevaron? No sé si alguien se acuerda, conoce algo de eso. Este hombre le dieron candela. Lo quemaron los católicos por decirle la verdad a la iglesia. Hay mucha gente que hay que decirle la verdad. Si el Espíritu Santo te dice a ti un día que le diga la verdad, hay que decirla. Porque tenemos que hablar con la verdad, sin miedo. No es el hecho de ponernos a criticar, sino es el hecho de que es hora que le digamos a la gente lo mal hecho que están haciendo algunas cosas. Y que con ellas no glorifican el nombre del Señor. Amén. Hoy les traigo un sermón titulado Crecimiento Espiritual. Es necesario crecer. No nos podemos quedar ahí chiquiticos. Tenemos que crecer espiritualmente. Título: Árbol o bonsai. Árbol o bonsai. El crecimiento de un árbol está dado por la amplitud de la tierra en el que se siembra. El mismo debe ser fertilizado para que crezca abundantemente. Todos hemos visitado un huerto de plantas. Aquí se le llama un nursery. Allí permanecen las plantas en vasijas plásticas, esperando a ser transportadas. En ese pequeño recipiente reciben los nutrientes necesarios. Su mantenimiento, abono y agua las mantendrán vivas, pero no es hasta que son trasplantadas que alcanzarán su total desarrollo. Pero hay otras a las que se le llama bonsai, que toda su vida son controladas por el ser humano y nunca las sacan de estas vasijas. Y llevan muchos años allí sin desarrollarse. En una visita que hice a Orlando,
había una exposición de flores y observé muchos de estos árboles que llevan allí 40, 50 años en esa vasija. Los hermanos de esos árboles son gigantes, pero hoy el hombre los controló a ese tamañito ahí y llevan 40 o 50 años en esa condición. El Espíritu Santo me llevó a realizar esta meditación y llevarla al plano espiritual. Y encontré varias razones por las que considero que nosotros podemos estar en esta condición. Tradición es la que nos lleva a esta condición a veces que no nos permite crecer. Dice que la tradición es una creencia o comportamiento que se pasa de generación a generación en una familia, en una cultura o en una religión. Nuestro crecimiento espiritual está limitado o encerrado a tradiciones humanas, las cuales no nos permiten desarrollarnos. Las congregaciones están controladas y gobernadas por los hombres y no por el Espíritu Santo. Hay que seguir las normas o mandamientos o doctrinas. Si no eres visto mal y hasta te expulsan, como pasa con los testigos de Jehová. Cuando llegas te dicen que eres salvo por gracia y por la fe en el Señor Jesucristo. Y después comienzan a meterte en su molde o vasija que está preparada según sus tradiciones. Todos tienen un fin. Por ejemplo, un católico te llevará a rezar un rosario o a repetir el Padre Nuestro, a pedirle a la Virgencita y a seguir a un santo como San Judas Tadeo. Un pentecostal te hará hablar en lenguas, aunque no hayas recibido el bautismo en lenguas. Porque si no hablas lenguas, nunca llegarás a ser un líder. Si eres mujer, te pondrán una saya bien larga y te prohibirán usar aretes y cortarte el pelo o pintarte los labios. Otras te darán un discipulado y te darán una clase sobre diezmos y ofrendas, diciéndote para ser miembro de la congregación tendrás que dar tus diezmos. En otras te enseñan sobre primicias y te enseñan a hacer pactos con Dios. En otras deberás guardar el sábado y te prohibirán comer algunos animales. En otras te enseñarán a taparte la cabeza con un velo y dejarte crecer el cabello. En otras tendrás que obedecer al supuesto apóstol, adorarlo y orar por él, y él buscará la pareja de tus hijos, como es la luz del mundo en Guadalajara, México. Todas siguen a un hombre o una mujer que supuestamente tuvo una revelación con Dios o un sueño. En algunas, como las mesiánicas, querrán que guardes la ley y te pongas una kipá y te circuncides. En días pasados me encontré en la biblioteca cristiana una hermana que vino a comprar el libro de liberación de Guillermo Maldonado. En las congregaciones Padres de Sufrir, los pastores tienen que ser brasileños y la liberación tiene que pagarse, pues el aceite viene ungido de Jerusalén. Otras de un tal doctor Suárez, te sanas si te tomas un vaso de agua y si haces ofrendas copiosas. En la de los santos de los últimos días tendrás que estudiar el libro del Mormón del profeta Smith. Las estaciones de radio y televisión te enseñan a levantar el teléfono, corriendo manda una ofrenda y tu problema será resuelto. Todas estas cosas siguen a los hombres y no son más que tradiciones y vanas sutilezas. Jesús las criticó grandemente. En una ocasión le dijeron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan?
Y él le contestó: porque ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por la tradición. Y les puso un ejemplo. Dios mandó diciendo: honra a tu madre y a tu padre, y el que maldiga a su madre y padre muera irreversiblemente. Sin embargo, ustedes dicen: cualquiera que diga a su madre o padre, es mi ofrenda a Dios, con lo que puede ayudarte. Por lo que no la ayudan, dejan de honrar al padre y a la madre. Así invalidan el mandamiento de Dios por la tradición. Así se enseña en algunas iglesias. Primero el diezmo para Dios y después las necesidades de tus padres o las tuyas. Trae el diezmo y después paga la renta y tus deudas, sabiendo que el mandamiento de Dios dice: no debáis nada a nadie. Yo te doy el dinero para que suplas tus necesidades, no para que me las traigas a ningún templo, porque mi templo eres tú. Jesús le dijo: hipócritas, bien profetizó Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Cuando visité a Israel me quedé asombrado con las costumbres de ese país. En ese país ha llegado la tradición a un extremo tan grande que en las casas tienen que haber dos fríos, porque no se puede unir la carne con la leche, según un pasaje bíblico. Tienen que tener dos huevos de cuchara, porque cuando comes con la carne no puedes comer nada de la leche. Los viernes no se puede comer nada de carne, todo tiene que ser de leche. Si entras a una habitación tienes que tocar una supuesta mirra, no sé qué dice, que es el permiso que te da a ti entrar a la habitación. Y así son tradiciones y tradiciones que cuando tú no las cumples enseguida te achacan los hombres. Jesús le dijo a la multitud: no lo que entra en la boca es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Lo que sale de la boca sale del corazón, y es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sucias no contamina al hombre. A nuestro Señor Jesús lo quisieron meter en moldes religiosos que decían que el sábado era reposo. Veamos algunos ejemplos. Liberación de un espíritu maligno. Entró en Capernaum y enseguida en el día de reposo, entrando en la sinagoga, comenzó a enseñar. Y ahí estaba en la sinagoga un hombre con espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar. Jesús lo reprendió y le dijo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándoles convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón, y la suegra de Simón estaba enferma con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Jesús se la acercó y tomándola de la mano la levantó, y la fiebre la dejó y le servía. Sanidad del paralítico de Betesda. Jesús le dijo a este paralítico: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar, y aquel era día de reposo. Este hombre llevaba 38 años enfermo. Al curar a aquel hombre, en vez de estar contentos los principales religiosos, lo que lo censuraban a Jesús por hacer esto un sábado. Otra vez entró Jesús en una sinagoga y había ahí un hombre que tenía una mano seca.
y lo observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo, para poder acusarle. Entonces les dijo: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matarla? Pero ellos guardaban silencio, y mirándolos en torno con enojo, entristecidos por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él le tendió, y su mano quedó sana. La mujer encorvada. Jesús estaba enseñando en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Fue movido a compasión. Había un ciego de nacimiento, y al pasar Jesús vio a un hombre que estaba ciego de nacimiento. Escupió en tierra y hizo barro con la saliva, y le untó el barro en los ojos, y le dijo: vete y lávate en el estanque de Siloé. El hombre fue, se lavó y regresó viendo. Esto creó tremendo espectáculo. Llevaron los fariseos al hombre al frente, y era día de reposo, el día que Jesús hizo el barro y lo untó en los ojos. Viendo estos ejemplos, yo me pregunto: ¿qué es más importante para Dios? ¿Que vengas a la iglesia o que atiendas un enfermo en tu casa? ¿Que des tu dinero a la iglesia o que pagues tu renta o ayudes a algún necesitado? ¿Que pases por alto la ofensa y perdones al hermano que te injurió, o que te defiendas y armes el pleito? Que nos vistamos muy religiosos por fuera y por dentro nuestro corazón esté sucio, lleno de amargura, celos e envidia. Si queremos crecer espiritualmente, no podemos dejar que nos encierren en moldes religiosos. El profeta Joel profetizó y dijo: en los posteros tiempos el Espíritu Santo se derramará sobre toda carne, y profetizarán, y vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Una buena relación con el Espíritu Santo te permitirá salirte de estas vasijas que impiden tu crecimiento espiritual. El Espíritu Santo te revela la Escritura, y al leerla se te abren los ojos espirituales. Jesús dijo: conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Todos hemos oído hablar de Martín Lutero. Este hombre fue el primer reformador de la iglesia cristiana. Leyendo la Escritura encontró un texto que dice: el justo por la fe vivirá. Esto cambió su vida y lo sacó del molde de la tradición católica, escribiendo 97 tesis en contra de la iglesia. Fue expulsado de la misma. Hoy la iglesia luterana lo identifica como un reformador de la iglesia. Y con él comenzó lo que se llama la Reforma. En 1517 a él lo siguió Juan Calvino, creándose la iglesia presbiteriana. Estos hombres sintieron la necesidad de protestar contra la iglesia católica y sus tradiciones. A este le siguió Juan Wesley, y así sucesivamente. Todo cristiano que estudie las Escrituras y obedezca al Espíritu Santo podría salir de estos moldes o vasijas que impiden el crecimiento espiritual. El apóstol Pablo fue un defensor de no seguir la tradición y mandamiento de los hombres. Colosenses capítulo 2 dice: mirad que ninguno os engañe
por medio de filosofías huecas y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres y no según Cristo. Ustedes están completos en Cristo, y nos da varias razones el apóstol Pablo. En Cristo ya fuimos circuncidados, no con circuncisión hecha de mano, sino la del corazón, echando de vosotros lo carnal. Si alguien te dice que tienes que circuncidarte, tú tienes que decirle: no, yo fui circuncidado por Cristo con la circuncisión de Cristo. Fuimos sepultados con Él en el bautismo y resucitados con Él mediante la fe. Estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que nos era contraria y clavándola en la cruz. Por tanto, nadie, escuchen como dice el apóstol Pablo, nadie juzgue en comida o bebida, en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. No se sometan a preceptos como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a los mandamientos y doctrina de los hombres. En Gálatas capítulo 3, el apóstol comenzó diciendo algo que quizás, si yo lo dijera aquí, a nadie le gustara. Pero él se dirigió a ellos y le dijo: Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para que se entendieran y se apartasen de la verdad? Porque desde aquellos tiempos ya los judíos querían que todo el mundo se judaizara y querían echar la libertad que teníamos en Cristo, echarla por la borda. Y él rápidamente se enteró y le escribió a ellos y le dijo: ustedes son unos insensatos, porque habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. Toda tradición te llevará a la carne. No hay ninguna tradición que te lleve al Espíritu. Les decía: el que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan que los que son de fe son hijos de Abraham, pues a él se le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Los que dependen de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Y por la ley nadie se justificará ante Dios, pues el justo por la fe vivirá. Y la ley dice que el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Si tú quieres llevar la ley de Dios, tendrás que hacer todas las cosas que están escritas en la Biblia. Y es imposible. Es imposible. Los judíos no lo han podido cumplir. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, pues se hizo maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el colgado en un madero. La ley fue dada por nuestras transgresiones, hasta que viniese Jesucristo, que era la promesa. Pero venida la promesa, ya no estamos bajo la ley, pues somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En el libro de los Hechos comenzó la iglesia cristiana y quedó bien claro en un concilio que se hizo en Jerusalén, según el capítulo 15, que a los gentiles que se convirtiesen a Dios no se les inquietara, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas, que son aparte de las contaminaciones de los ídolos, la fornicación, de ahogado y de sangre. Nadie como cristiano puede ponerte una carga mayor que esa.
Nosotros no tenemos que cumplir ninguna ley. Nosotros somos salvos por la gracia y la fe en Jesucristo. Y las iglesias y las congregaciones se colman de una serie de doctrinas y una serie de mandamientos que lo que hacen es ahogar al hombre. Todos los inventos de la iglesia llevan a que las congregaciones se quedan solas. Y hay que volverlas a hacer como quien dice. Ayer mismo me llamaba un hermano de una congregación donde yo estaba y me dijo, el pastor se paró el domingo y dijo que los biles de la congregación son de $12,000 mensual y que él no tenía dinero para resolver el problema, que si no mejorábamos los diezmos y las ofrendas tenían que cerrar la iglesia. Hoy me llamaba temprano otro hermano de otra iglesia que me vio por Facebook, dice él, y me contaba que estaba muy contento en su iglesia, pero de pronto el pastor vino y se compró la camioneta del año y dijo que la camioneta estaba comprada por la iglesia y tenían que ayudarlo a pagar el bill porque el bill era de $800. Todas esas locuras se ven en el cristianismo y quieren meternos en esas locuras y dejamos el centro que es la fe y la gracia del Señor. ¿Le ha parecido bien al Espíritu Santo hablarnos en esta tarde de este tema de las tradiciones que impiden nuestro crecimiento espiritual? Nosotros, a diferencia de los árboles, somos los que decidimos crecer o no crecer. Tú te puedes quedar la vida entera en esa condición que no te dejen crecer, pero puedes elegir crecer. Tú puedes crecer. Tú no tienes por qué quedarte como un bonsai, porque Dios nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Por eso, en esta hora de la tarde decretamos que somos libres en Cristo, libres de toda tradición y atadura de los hombres, libres para glorificar su nombre, libres para decirle que lo amamos y queremos seguir su camino. ¿Le ha parecido bien al Espíritu Santo tomar este tema? Yo pensé, después que yo oí la llamada que me hicieron, en cambiar el sermón. Y cuando vine aquí, ahí donde yo lo escribo, el Espíritu Santo me dijo, no vas a cambiar el sermón, porque el sermón no lo das tú, el sermón lo doy yo. Tú te paras ahí, solo a decir lo que yo te digo. Y le doy gracias a Dios por eso. Gracias, gracias Señor, porque he podido poner este mensaje que pensé que me iba a ser difícil. Quisiera que me perdonara algunos si se siente mal, pero tengo que decir lo que dice la Escritura. No puedo decir otra cosa. El apóstol Pablo decía que si él agradara a los hombres, no podía ser siervo de Dios, porque él no fue llamado para agradar a los hombres. Él fue llamado para predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Amén. Que Dios le bendiga y la paz de Dios sea con vosotros. Vamos a tener un momento de oración. Vamos a orar.